¿O acaso usted puede nacer 3 y 4 veces de la misma barriga de su madre? No, del Espíritu de Dios se nace una sola vez. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que haya salvación? Número 1, fe en el Evangelio. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Creer que el sacrificio del Señor en la cruz, ¿verdad? Su sangre derramada nos limpia de nuestros pecados. Que esa es la obra de Dios, que eso es real, que Jesús es quien dijo que es y que sucedió lo que dice la historia, lo que dice la palabra que sucedió, que fue resucitado al tercer día, por lo cual valida todas sus palabras y su identidad. Número 2, arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento para que haya salvación. Debo de querer ser libre del pecado. Yo tengo que tener un deseo genuino de querer ser libre de mi pecado y reconocer que solo en Cristo puedo alcanzar dicha libertad. Y número 3, tiene que darse lo que la palabra establece como el nacimiento en el Espíritu. Un nacimiento en el plano espiritual, porque es Dios quien sella y hace manifiesta nuestra salvación a través de la obra del Espíritu Santo. Es Dios quien salva, es Dios quien puede dar su Espíritu. Nosotros solamente podemos clamar a Él y la palabra dice que al que se lo pide, Él lo da sin medida. Pero nosotros solo podemos pedirlo. Entonces, cuando analizamos la condición de Nicodemo, lo primero que se dice es que vino de noche porque no quería ser visto. Y ahí ese es el primer problema. Cuando tú no quieres que la gente sepa tu relación con Cristo, cuando tú no quieres que la gente te asocie con Cristo, que el mundo te asocie con Cristo, porque te importa más lo que piense la gente que lo que piensa Cristo. Mas sin embargo, ¿verdad? Él declara que cree que Jesús está con Dios o que Dios estaba con Jesús, porque de otro modo era imposible que se hicieran las señales y milagros que Jesús hacía. A lo que Jesús contesta: a menos que nazcas de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Entonces, espérate, Señor. ¿De qué estamos hablando? Él te está diciendo, no, yo creo, ¿verdad? Que tú eres, que tú estás con Dios, que Dios está contigo, porque si no, pues no habría forma de que tú pudieras hacer lo que estás haciendo. Y Jesús le dice, sí, pero es que a menos que tú nazcas de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Es decir, la salvación no llega por la impresión o la emoción, sino que es dada por Dios. Tiene que darse el nacimiento en el Espíritu de Dios. Y esto es la parábola del suelo y la semilla, ¿verdad? Hubieron unos que escucharon, que se emocionaron, que se gozaron con la palabra, que les pareció bonita, que dijeron, contra esto yo lo puedo aplicar a mi vida, me gusta la cuestión de la prosperidad, me gusta la cuestión de que me vaya bien, me gusta la cuestión de no andar solo, de dejarle mis cargas al Señor. Todo eso se escucha brutal, hasta que comienzan a llegar los problemas y los afanes de este mundo. Y el enemigo toma la semilla rápidamente porque el suelo no es bueno. Es pedregoso o está en espinas, diferentes condiciones en las que puede estar el hombre cuando llega la palabra, que de momento puede parecerle emocionante, puede parecerle bonita, puede haber un gloria a Dios, un aleluya, pero a la hora de la verdad, cuando entiende lo que demanda y lo compara con la realidad de su vida, como que no le parece tan conveniente y no da el paso de fe genuino que es necesario para la salvación. Por otro lado, el Espíritu, claramente el Señor establece, ¿verdad?, que ese nacimiento es el sello de la voluntad de Dios. Cuando Pedro
va a la casa del centurión, Pedro dice, óyeme, este tipo no es judío, pero el Señor los bautizó en el Espíritu a él y a toda su familia. Entonces, ¿quién soy yo para impedirlo? Pues los tengo que bautizar, los tengo que reconocer. Porque el Espíritu, el bautismo en el Espíritu, el nacimiento del Espíritu es el sello de la voluntad de Dios sobre esa vida. Por eso el Señor dice en el versículo 8 a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Me sigue? Es dado por Dios. Es Dios quien decide cómo, cuándo y dónde. En el caso de Simón el mago, en Hechos 8, la palabra establece que él creyó y se bautizó, pero claramente no se había arrepentido ni había recibido el sello del Espíritu Santo. Por lo cual, cuando se da la experiencia con Pedro, Pedro le dice, no, mi hermano, tú estás perdido, te tienes que arrepentir. Ruega a Dios que te perdone de tu pecado, que has pensado que puedes comprar el evangelio y el poder de Dios con dinero. ¿Me entiendes? Simón se había gozado con la palabra, se bautizó y todo, creyó, dice la palabra, pero no había experimentado arrepentimiento ni el sello del Espíritu Santo. Lo primero que Pedro le dijo, arrepiéntete. No sigas pensando en la vieja forma de pensar. ¿Tú te crees que vas a hacer negocio con el evangelio? ¿Tú te crees que tú puedes comprar este poder con dinero para ir haciendo la misma magia que tú hacías, pero ahora avalada por Dios? No funciona así. Deja atrás la vieja criatura. Tienes que comenzar a caminar en la dirección contraria, Simón. Entonces, Dios es quien da su espíritu a quien se lo pide. La palabra lo establece claramente. Lo único que tienes que hacer es pedirlo. Pero antes de ser sellado en el Espíritu, tienes que haber arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, tienes que haber creído que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó de los muertos y que Dios a través de su sangre te va a limpiar del pecado y te va a dar la vida eterna. Si crees toda la historia, eso va a provocar arrepentimiento y ese arrepentimiento va a traer a tu vida el sello del Espíritu Santo. En los versículos 18 al 20, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Es decir, el que está en lo malo, el que esté enamorado de las cosas de este mundo, quiere seguir haciendo lo malo. No importa cuánto le hables de Dios. Entonces, ¿qué impide la salvación? El amar las cosas de este mundo. Cuando tu mirada sigue en las cosas de este mundo, es imposible que experimentes la salvación, porque amas más las cosas del mundo que a Dios. Mientras no estamos dispuestos a voltear nuestra mirada del mundo para mirar a Dios, no podemos ser salvos. Y este es mi problema, que lo he dicho también en muchas ocasiones, con la doctrina del supuestamente apartado. Porque el supuesto apartado no es que entró y salió, es que no se ha decidido. No se ha decidido a dejar de mirar al mundo, por ende no ha sido salvo. O no ha entendido de qué se trata. Quizás oyó algún día la palabra y se emocionó y se impresionó con ella, y quizás bajo ese mismo movimiento de emoción o porque lo empujaron y le dijeron, entró en el ritual de aceptarle al Señor al frente y bautizarse, pero realmente no había sido convencido y no había entendido de qué se trata. Operó bajo emoción. Y el peligro de esta doctrina es que abre una puerta giratoria que concede la entrada y salida a gusto y gana, mi hermano. Y la iglesia no puede vender eso, porque eso no es cierto. No, tú no puedes entrar y salir de este evangelio cuando te dé la gana.
La palabra establece claramente que eso es falso cuando advierte las consecuencias de pisotear la sangre de Cristo. En Hebreos 10, léalo. Entonces, Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Se fueron para que se sepa que nunca fueron. ¿Me entienden? Entonces, hay quien entra y sale porque nunca ha sido. No que perdió la salvación, es que nunca fue. Porque perder la salvación implica que el diablo le puede arrebatar las ovejas de la mano a Cristo. Y claramente Cristo establece, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y nadie las puede arrebatar de mi mano. Entonces sí, pueden haber unos que creyeron y fueron lastimados por otros que hay dentro de la iglesia que no tienen la madurez o el amor para expresar a Cristo. Así que no necesariamente uno que entró y salió es que se apartó. El concepto está mal. Porque no necesariamente dejar de asistir a una congregación significa que se apartó. Porque si ese fulano que se apartó realmente su corazón sigue habiendo temor de Dios, sigue convencido de quién es el Señor en su vida, solo que dejó de asistir a una iglesia porque fue lastimado, pues esos son otros 20 pesos. Ya el Señor bregará en la restauración de esa vida para dirigirlo a otra congregación. Pero cuando ese fulano vuelve, no hay que volver a hacer profesión de fe y reconciliación porque solamente se nace una vez. ¿O acaso usted puede nacer 3 y 4 veces de la misma barriga de su madre? No, del Espíritu de Dios se nace una sola vez. ¿Me entiende? No anda el Señor con una libreta apuntando y borrando los nombres según se comportan las personas. Cuando usted cree para siempre. Cuando usted es convencido de que el Señor es el Hijo de Dios, no hay quien lo saque de ahí, mi hermano. Porque el sello del Espíritu de Dios viene a su vida. Y ese es el que te convence. Y ese está dentro de ti y nadie lo puede sacar de ahí. Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Han vencido con el testimonio. Usted sabe lo que sucede cuando realmente eres salvo, cuando realmente eres convencido. Lo mismo que sucede cuando vas a un restaurante y te encanta la comida. Comienzas a decirle a todo el mundo, dale para allá. Ese sitio es bueno. Lo que me sirvieron, cómo me atendieron, el precio, todo estuvo espectacular. Y no te abochornas de decirle a la gente lo bueno que es ese restaurante. Así mismo sucede cuando verdaderamente eres convencido con Cristo. Comienzas a decirle a todo el mundo que le dé para allá. Le dices a todo el que te encuentres en la calle, Cristo es bueno, Cristo salva, Cristo te ama, búscalo para que tú veas cómo transforma tu vida. Si eso no está pasando en tu vida, pues tienes que considerar en dónde estás en cuanto a tu salvación. Porque quizás oíste, te gustó el mensaje, pero todavía no has probado. Todavía no sabes de qué se trata. Porque cuando pruebes y te enamores del Señor y comienzas a experimentar su poder en tu vida, no hay forma de que te calles. Porque es con tu testimonio que vences. Gloria a Dios, santo, lindo y poderoso eres, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Padre, encárgate tú, mi Señor, de lo que falta en la vida, mi Dios, del que ha escuchado este mensaje. Si no ha sido sellado por tu Santo Espíritu, mi Señor, yo te clamo por la vida que escuchó este mensaje para que tome una decisión genuina de arrepentimiento, de voltear la mirada de este mundo para mirarte a ti y clamarte a ti por tu Santo Espíritu, por el sello de tu Santo Espíritu, de ahora y para siempre, para toda la eternidad, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, santo, santo. Amén, amén. Esta es la última llamada. Mantente conectado.